profesor titular y director de la carrera de posgrado en Derecho Constitucional, para entender la legitimidad de una decisión como esta. Muy buenas tardes, Carla. Hola Luciana, buenas tardes. Sí, todavía no hay novedades con respecto a la liberación, en cuanto a que todavía aparentemente el ex vicepresidente sigue dentro del penal, no se ha retirado de allí, no ha fijado aparentemente un domicilio que la justicia le haya aceptado para cumplir esta condena excarcelado. No es una prisión domiciliaria, va a tener una tobillera electrónica. Doctor Sabzai, ¿usted nos puede explicar cómo se entiende esto? Un privilegio, si se quiere, que no se le da a muchos o que se da muy pocas veces, no llega a ser una prisión domiciliaria, como decíamos recién, porque tiene un radio que cumplir para no extralimitarse de allí, de 100 metros a la redonda. ¿Alguien puede tener una tobillera electrónica, pagar esta fianza, quedar libre con los cargos que se le imputaron? Yo no conozco ningún caso, porque para que no se confunda con la prisión preventiva, en este caso es una persona condenada, inclusive con la confirmación de parte de la Cámara de Casación Penal, que es el más importante tribunal en materia penal. Por lo tanto, esta suerte de excarcelación, de cumplimiento de una prisión preventiva atípica, el tema de la tobillera, etcétera, etcétera, en realidad eso se le puede brindar a una persona que por ser de una edad avanzada o ser una persona que está enferma. Entonces se puede llegar a dar, y en circunstancias también excepcionales. Yo estaba hablando con penalistas amigos, porque yo no soy abogado penalista, soy constitucionalista, y me decían que nunca vieron una cosa así. O sea, es absolutamente extraña. Yo creo que parte de una visión abolicionista, es decir, que en realidad la prisión no tiene sentido en la medida que se trata de una persona que no es peligrosa para la sociedad. Ahora, pensemos que aún siguiendo esa línea de pensamiento, que yo no comparto, de todos modos, Vudú es peligroso, en primer lugar porque trató siempre de evadirse de la justicia. Pensemos solo dos hechos. Cuando por primera vez en el caso Ciccone se allana su domicilio, él logra que renuncie el Procurador General de la Nación, Righi, y al mismo tiempo cambiar de juez y de fiscal, algo inconcebible. Y la otra situación también, por demás anómala, es cuando él fija su domicilio en un médano, para que no lo pudieran notificar, para que evidentemente entonces es una persona, y podríamos seguir con muchos hechos más, que no tiene para nada una cultura de estar a derecho, tiene cultura de estar a no derecho. Entonces los antecedentes precisamente se sitúan en contra de lo que se le concedió, no a favor. Luciana, te está escuchando el doctor Sabzai. Gracias. Daniel, muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. El fallo ¿Qué tal, Luciana? Muy bien. El fallo está dividido. El Tribunal Federal número 4 tiene 2 votos a favor de la excarcelación y 1 voto en contra. El argumento a favor dice que como se terminó el proceso, tal cual expuso el juez Ariel Lijo, ya no habría riesgo de fuga mientras se investiga, y por otro lado que este ciudadano, el ex vicepresidente, ya no tiene manera de entorpecer porque al no ser parte de la gestión de gobierno, como sí lo era antes, no puede ejercer su poder discrecional. ¿Cómo ve este argumento usted? No, a mí me parece absurdo por lo que decía antes y además por algo fundamental. Esto es un privilegio que se le está dando a una persona que ha cometido gravísimos hechos de corrupción, nada menos que como la compra de la Casa de la Moneda a través de una estructura falsa y todo lo que conocemos, ¿no? Pero este es el caso de Ciccone Calcográfica. Entonces, el beneficiarlo con algo que yo sepa no se le ha dado a nadie, es absolutamente absurdo el atarse a este tipo de argumentos. Por lo que me comentaron, una de esas juezas creo que también le había dado la libertad a Delía y Esteche. No sé con qué argumentación, no sé cuál de ellas. ¿Usted cree que el cambio de composición del tribunal con la inclusión de una nueva jueza, que versiones periodísticas dicen tener una cierta filiación política, es el que ha introducido esta variación en la decisión de excarcelarlo? Y sí, por lo menos es muy sorprendente porque se logra dar vuelta a la balanza.
Es decir, es el mismo tribunal que lo había condenado y ahora es el mismo tribunal, pero en fallo dividido. Aparecen estas dos juezas que con un fallo que a mi modo de ver es absolutamente ilegítimo, le dan esta rara libertad con la posibilidad ambulatoria de solo 100 metros a la redonda de su departamento. Daniel, me pareció muy interesante la aclaración que usted hizo en relación a que esto no es una prisión preventiva, porque hay toda una discusión acerca del abuso de la prisión preventiva en Argentina, pero este caso no encuadra en ese escenario. Por supuesto, la prisión preventiva es una suerte de medida cautelar que se dicta porque hay precisamente en el marco de un proceso alguien no condenado se teme ya sea que se profugue o ya sea que pueda influir en la prosecución del proceso, influir de manera negativa. Pero en este caso es alguien condenado, entonces la situación es totalmente distinta. Ya se tuvo en cuenta precisamente cuáles eran los motivos para condenarlo, con lo cual debe cumplir la pena. El cumplimiento de la pena y las posibilidades de excarcelación surgen de una reglamentación de derecho penal procesal y en este caso se la ha pasado por alto. ¿Cuánto tiempo tarda una condena en llegar a ser una condena firme para que no queden dudas de que efectivamente el condenado tiene que estar en prisión? Bueno, la condena es firme cuando se llega por las teorías precisamente de quienes consideran que Menem no tiene condena firme y que solo se van a levantar los fueros de la expresidenta Kirchner en la medida que tenga sentencia firme. Es decir, cuando la Corte Suprema se ha pronunciado y se ha pronunciado a favor de la condena. Pero, ¿qué ocurre? Este último paso es un paso extraordinario, no es ordinario, y que solo juega cuando se ha producido alguna violación al debido proceso, alguna imposibilidad en la defensa del condenado. Pero no es, vuelvo a lo mismo, una decisión ordinaria. Y no es posible que estén en libertad todos aquellos que no han logrado todavía una decisión de la Corte Suprema. Si esto fuese así, hay que abrir las cárceles. Claro. La idea de que una figura como la figura de un vicepresidente, ex vicepresidente, pague en un delito tan grave como el que se le imputa y ha sido condenado por ese delito, pague 1 millón de pesos de fianza, ¿es irrisoria, es poca plata, es mucha plata, es una fianza acorde con el delito? Bueno, creo que lo habrán evaluado. Ahora, si uno piensa de lo que se ha mostrado en propiedades, en autos, en motos, en inversiones, que el ex vicepresidente habría acumulado, porque han habido fotos inclusive, departamentos fabulosos en Puerto Madero, me parece que 1 millón de pesos para él es un vuelto. Daniel, tengo una última pregunta, casi de análisis general. ¿Cómo no? A los ojos y a los oídos de los ciudadanos comunes, que no somos expertos en temas de justicia, pareciera que los puntos de vista de quienes hacen justicia influyen mucho sobre la aplicación de la ley y el modo en que se interpreta. ¿Estamos ante un subjetivismo que puede terminar beneficiando a condenados que han sido efectivamente los responsables de delitos? Bueno, esto se produce fundamentalmente respecto de los poderosos. Es lo que vemos en muchísimas situaciones. Respecto del preso común, no veo que se beneficie. Usted sabe que en las cárceles comunes, más o menos, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, se calcula que más del 60% de los presos llevan hasta 10 y más años de prisión preventiva. Eso nadie lo mira. Claro. Lo que importa es la prisión preventiva de los poderosos o ver qué beneficio darles en una situación donde desgraciadamente la filiación de aquellos que toman los fallos, que dictan los fallos, son fundamentales para saber qué es lo que va a ocurrir. Clarísimo, doctor Sapsay, muchísimas gracias por recibirnos, muchísimas gracias, Carla, por este informe desde Un gusto, allí. Luciana. Igualmente. Muy bien, hasta luego. Bueno, queda una pregunta, queda un tema. Por un lado, una justicia que no es igual para todos, no es justicia. Y la segunda pregunta que queda es si la justicia intenta congraciarse con el peronismo, con el kirchnerismo. Damián Nabot está aquí para analizar esa cuestión. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien.
Sí, es interesante lo que planteaba Sapsay porque te demuestra que no hay una claridad técnica, como decía, esto fue una necesidad procesal indiscutible. Pero permíteme hacer una película en escenas. Por favor. Para ver si llegamos al título. A ver. Primera escena. El oficialismo, el gobierno, pierde un lugar clave en el Consejo de la Magistratura, en el organismo encargado de enjuiciar a los jueces, claro, de controlarlos. Y ese lugar lo ocupa el peronismo, lo ocupa Miguel Ángel Pichetto. Escena número 2. Asume Pichetto y al poco tiempo un fallo que en teoría, sobre el caso Chicone, pero la causa que se conoce como Chicone 2, que es el financiamiento, quién financió el negocio. Se hablaba de Jorge Brito, se hablaba de Ricardo Echegaray y se hablaba de Gildo Infran, gobernador peronista en Formosa. Sí. 3 que habían participado en ese esquema de financiamiento. Pero cuando se da a conocer el fallo, un nombre desaparece. Finalmente los procesados son Brito y Echegaray. Claro. Y justamente desaparece un gobernador del peronismo, ¿no? Vayamos hilvanando la secuencia de lo que pasó en las últimas semanas para entender lo que está ocurriendo en la justicia argentina. Conectando esos puntos se vuelven significativos. Exactamente. ¿Cómo sigue esto? ¿Por qué quedó Gildo Infran fuera de escena? Hay un nuevo fallo que me gustaría hilvanar en esta escena. Sí. Y es el de Bonadío, incluyendo el apellido Macri en la causa de los cuadernos. Que quedó muy discutido, porque dicen, pero si no hubo ningún arrepentido que mencionó ese apellido. El juez argumenta sus razones, dice que citó a todos los concesionarios del tiempo en que el arrepentido Uberti dijo que se pagaban coimas, e incluyó a el hermano del presidente y al padre del presidente. ¿Pero Uberti lo mencionó? No, no lo mencionó. Jamás menciona directamente. Dice que le pasaba a recaudar por empresas. Bonadío hace un listado e incluye, pero ni más ni menos que al presidente, al padre y al hermano del presidente, que son apellidos con un peso político muy significativo. Y además la participación accionaria de los Macri en esa empresa era muy menor. En ese momento sí. Claro. El grupo Macri tuvo mucho auge en los 90, cuando entra fuerte el negocio de los peajes. Para entonces, para cuando Uberti confiesa recaudar coimas, que es 2003-2005, ya se habían retirado en gran medida ese negocio. Ahora, ese fallo de Bonadío también fue leído en términos políticos como una señal al peronismo. Diciendo, miren, que yo no voy a ir solo contra funcionarios del kirchnerismo, también incluyo el apellido Macri. ¿Una señal de independencia de Bonadío respecto del poder político actual? Al menos una señal de que esa causa no iba solamente contra un sector de la política, contra el peronismo. Con lo cual, Luciana, estamos viendo en las últimas semanas o meses elementos que nos hablan de una película donde la justicia envía señales al peronismo para congraciarse. ¿No? Lo estamos viendo. Lo vimos en el movimiento del Consejo de la Magistratura, que es lo que desata esta marcha. Lo vimos en el fallo Chicone 2, cuando dejan del lado a un gobernador como Infran, que tiene votos en el Senado. No es alguien apartado de la política, ¿no? Tiene votos, influye mucho en el Senado. De hecho, el gobierno también lo ha necesitado. Vemos a Bonadío incluyendo el apellido Macri en la causa de los cuadernos, y ahora vemos ayer que Vudú, poco después de haber cumplido meses apenas de prisión, es beneficiado con una excarcelación, que como acabamos de ver, incluso discutida jurídicamente. Ahora, este cambio de viento de la justicia que venía condenando kirchneristas o procesando kirchneristas y ahora pone los ojos en figuras vinculadas con el presidente Macri, ¿tiene que ver con el escenario electoral 2019 y una cierta debilidad del gobierno actual por la crisis económica? Es decir, los jueces tienen ese olfato oportunista. ¿Funciona así la justicia argentina? Es alarmante, digo, si esto es así. Comodoro Pi siempre ha funcionado así. Siempre ha tenido un ojo en la biblioteca judicial y un ojo en la política, indefectiblemente. De hecho, las demoras eternas de la causa de corrupción se explican en virtud de eso, ¿no? De cómo se mide mutuamente entre la política y la justicia. Había habido un quiebre el año pasado con el aceleramiento en el Consejo de la Magistratura, justamente del control y juzgamiento y auditoría de los jueces de Comodoro Pi. Eso aceleró. Ahí en ese momento, ¿no?, de mayor auge de la causa contra la corrupción, aparece justamente, Luciana, la doctrina Irurzun, que dice lo contrario a lo que pasó ayer. Dice, ojo, con los exfuncionarios poderosos que mantienen influencia en el Estado, que mantienen poder, que tienen poder económico,
vale la prisión preventiva. Claro, claro. Que es justamente lo contrario a lo que decidió ayer este tribunal, Claro. con alguien que mantiene el poder económico, juntó 1 millón de pesos en un día, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, de fianza. Sí. Y tiene influencia todavía en la política. Claro, a pesar de ser oposición, porque el argumento era, bueno, no están más en el gobierno, no tiene ya influencia, y sin embargo quedó claro que la tiene. Por supuesto, es ex vicepresidente, Claro. no es uno más de los mortales de los argentinos que caminamos por la calle, ¿no? Tiene influencia en el Estado, tuvo y tiene contactos en la justicia y en la política. Y sin embargo, se le concede el beneficio de la excarcelación. Hay un cambio en la justicia. Por supuesto, esto no es un cambio generalizado, pero estamos viendo, como vos bien decías, a la luz de la campaña, que muchos abren el paraguas esperando a ver qué sucede en la política y empiezan a enviar gestos a diferentes sectores de la política. Muchísimas gracias, Damián Nabot. Desalentador lo que esta conclusión, digamos, una justicia que no termina de arrancar en términos de transparencia y de sustentabilidad de su independencia respecto del poder político. Vamos a un corte y volvemos con más info, segunda edición, en La Nación Más. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Con el nuevo Metabolic Cream y lo que